Ya. La inteligencia artificial entonces es generadora de pruebas y va a traer evidencia sintética al proceso. Y aquí es donde se crea el desafío, los riesgos de cómo vamos a manejar ese tipo de prueba que ingresa en el proceso o ese tipo de documento traído a través de la inteligencia artificial. Y la principal razón, y es en lo que yo me quiero centrar, es que todo lo que viene de la inteligencia artificial, porque se tratan de datos que, como le digo, pueden tener un sesgo, o pueden ser datos inexactos, o pueden ser datos incompletos, o pueden ser datos que no se manejen con la prudencia adecuada del manejo de datos que exigen los documentos legales. Y todo lo que viene de la inteligencia artificial requiere verificación y requiere autenticidad. ¿Por qué? Por los problemas que trae sobre los sesgos algorítmicos que son introducidos por la persona que maneja o programa ese modelo específico que estemos tratando de crear a través de la inteligencia artificial. Y por eso aquí se vuelve muy importante, sobre todo para el sistema procesal, la protección de datos. No es permitido por los principios que gobierna la inteligencia artificial que usted, cuando hace una consulta a la inteligencia artificial, le meta datos personales de alguien, ni siquiera los propios suyos, porque usted le está entregando a las grandes plataformas sus propios datos que en un momento dado tienen un valor, y no se imaginan el valor tan inmenso que tienen los datos. Hablemos, por ejemplo, de situaciones médicas. Muchas empresas a nivel mundial, global, requieren de estos datos para poder hacer avances científicos y desarrollos. Porque si esas empresas ganan tanto dinero con estos datos, pues quien tiene los datos no puede cobrar por ellos, por ejemplo. Entonces, en esta parte de la transparencia, y en esto sí quiero hablar sobre todo como funcionaria de la rama judicial, que no estamos teniendo el cuidado suficiente de los datos que son dados dentro de los procesos, y que de ningún modo, ni siquiera, y esto a nivel de los estudiantes tampoco, puede consultar colocando datos de verdaderos, de personas que no les han dado la autorización para que esos datos se entren a internet, entren a la red y se manejen de una manera irresponsable, y que pueda crear efectos legales y que pueda después, en un momento dado, crear circunstancias que generen responsabilidad. Pero no solamente nos estamos enfrentando a datos sesgados, datos inexactos. Recordemos que la inteligencia artificial es una máquina que tiene cierta composición de autonomía, quiere decir que ella misma puede generar unos datos específicos, unas salidas o respuestas generadas por la misma inteligencia artificial, sino que además, y creo que es lo más grave de todo este asunto, es lo que está sucediendo cuando los datos son falsos. Y aquí es donde entra la definición de deepfake. Vamos a escuchar este video. El debate contra la ideología de género, esa gran injusticia que nos trata. Esto no lo ha dicho Albert Rivera, sino Javier Ortega Smith. Y Nicolas Cage no aparece, por desgracia, en todas estas películas. Son deepfakes, imágenes en las que se reemplaza la cara de una persona por otra utilizando inteligencia artificial. Un proceso que en los últimos meses se ha convertido en algo extremadamente sencillo. Se trata de un vídeo manipulado más conocido como deepfake. Deepfake. Este vídeo no es real, es un deepfake, un vídeo manipulado. Hoy en día, para hacer uno de estos deepfakes, basta con descargarse una aplicación de internet, recopilar los vídeos de las personas que queremos intercambiar y cargarlos en el programa. El resultado puede quedar más o menos así. A la ideología de género, esa gran injusticia que vale. No es perfecto y le faltan muchos detalles, pero se puede mejorar hasta conseguir un resultado bastante parecido a la realidad. Para conseguirlo, se usan redes neuronales especialmente diseñadas para analizar fotos. La red analiza la fotografía y la reduce a una representación abstracta que resultaría imposible de interpretar para un ser humano. Después, realiza el proceso inverso. Traduce la imagen abstracta a una fotografía. Realiza este proceso cientos de miles de veces. Al principio lo hace mal, pero con el tiempo aprende de sus errores y perfecciona el resultado, pareciéndose cada vez más a la imagen objetivo. Este proceso se llama entrenamiento y se realiza en cada una de las caras por separado.
El resultado es un modelo que permite deconstruir y reconstruir cada uno de los rostros. Para reemplazar las caras, se intercambia la parte del modelo que convierte la imagen abstracta en una fotografía, la segunda mitad del proceso. De esta forma, se deconstruye a Ortega Smith y se reconstruye a Albert Rivera. Pero para que todo esto funcione, se necesitan vídeos con diferentes condiciones de iluminación y perspectiva de cada una de las personas. En nuestro ejemplo hemos utilizado unas 3000 de cada uno. El programa es gratuito y de código abierto y con mínimos conocimientos puedes hacer ejemplos así. Entonces, no solamente tenemos un resultado a través de la inteligencia artificial, como les digo, sesgado, sino este problema de los deepfakes, porque son deep viene de la combinación de las palabras deep learning, que es aprendizaje profundo, y fake, que significa falso. ¿Cómo funcionan esos deepfakes? Entonces, como dijimos, esas máquinas aprenden a partir de unos modelos específicos y con un entrenamiento a través de un algoritmo para crear una información falsa que podemos transmitir a través de un video, de un audio o incluso, como les digo, de un chat de WhatsApp. Todo es posible en Internet, todo es posible a través de la inteligencia artificial. ¿Para qué se utiliza principalmente? Para la desinformación, para la difamación, para la suplantación de identidad, para el entretenimiento. ¿Cómo identificar un deepfake? Generalmente tiene anomalías faciales. Los deepfakes pueden presentar movimientos faciales poco naturales o inconsistentes. La falta de parpadeo, la persona en un deepfake puede presentar con menos frecuencia el parpadeo, la iluminación es inconsistente o el audio es distorsionado. ¿Cuáles son los riesgos de esos deepfakes? Que erosionan la confianza de la información. Nosotros ya no sabemos cuando llega una información si es real, si no, si es verdad, si la información que te están diciendo es mentirosa, daña la reputación de las personas, interfiere en los procesos electorales y se socava la seguridad nacional cuando son temas de seguridad ya que tengan que ver. ¿Cómo podemos combatir a los deepfakes? Con desarrollo de herramientas de detección, crear software capaz de identificar de manera más precisa esos deepfakes a través de la educación, que es lo que estamos haciendo hoy, de que seamos conscientes de que esto existe, que ya existe y está entre nosotros, con legislación que apruebe, sobre todo en materia penal, la creación y difusión de esos deepfakes con fines maliciosos sea sancionado a través de la ley penal y una colaboración internacional, trabajar en conjunto internacionalmente. En conclusión, los deepfakes representan un desafío importante para nuestra sociedad. Es fundamental estar informados sobre esta tecnología y tomar medidas para protegernos de sus efectos negativos. Ahora, ¿el Código General del Proceso está preparado para esto? No, nosotros creamos, yo estuve allí en la comisión revisora y redactora del Código General del Proceso y creamos un proceso para el proceso oral. Después, con sus modificaciones, introdujimos la virtualidad y la regulamos, pero esto en materia de inteligencia artificial, ¿cómo pueden entrar entonces los resultados de la inteligencia artificial? Siempre recordemos que la inteligencia artificial entonces siempre requiere de verificación del contenido de la información y siempre debemos revisar la autenticidad de ese documento. Entonces puede entrar a través de la prueba documental. Cuando hicimos o incorporamos el proceso como una prueba, siempre que su contenido y autoría se adjudique a un ser humano, no es a una máquina, es al ser humano que vamos a decir que se le adjudica, que proviene de él y entra como prueba documental, o como por ejemplo un contrato digital, o cuando decimos que es un título ejecutivo, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en la ley 527 de 1999. Puede entrar también al proceso y creo que es la mejor forma en que deben buscar los jueces y los abogados para ingresarlo es a través de la prueba pericial. El resultado de la inteligencia artificial, como ya había dicho, debe verificarse y evaluar su fiabilidad para que pueda ser admisible en el proceso a través de la prueba pericial. Porque en ese caso quien responde por las conclusiones que se digan sobre esa prueba será el perito. El ser humano que es perito o la persona jurídica a través de sus representantes legales, que son seres humanos, son ellos los que responden. En ningún caso vamos a decir que la culpa fue de la inteligencia artificial. El perito debe hacer una simulación generada por la inteligencia artificial
artificial para demostrar el comportamiento del algoritmo y hacer informe de auditoría algorítmica. El perito se somete a la contradicción y es el responsable de las conclusiones. Entonces aquí sobre todo hacer esa claridad. La prueba por indicios considero yo que no tendría esa posibilidad, porque el hecho probado que serviría de sustento al indicio se basaría en el resultado de la inteligencia artificial y, como ya dije, este resultado puede ser inexacto, puede ser incorrecto o incluso, como ya vimos a través de los deepfakes, puede ser falso. En la prueba de testimonio por expertos, entonces aquí ya entramos y pues venía el otro grupo, el panel anterior, que ya nos hablaba sobre los expertos, pero aquí vamos a hablar sobre especialistas en ética de inteligencia artificial, porque debemos ser transparentes y siempre que se use inteligencia artificial, esto viene también para los alumnos y para los litigantes, deben hacer la cita correspondiente, igual para los jueces, funcionarios, empleados, etcétera, que utilicen inteligencia artificial deben dejar la constancia escrita. Si es un documento de sentencia o de cualquier tipo de documento, deben dejarlo escrito. Y los estudiantes, cuando utilicen inteligencia artificial para sus trabajos, deben anunciar y decir de qué herramienta, cuál fue la que utilizó y hacer la cita correspondiente. Lo mismo los abogados, porque aquí es donde viene el problema es ético. El problema es que debe haber más sanciones para aquellas personas que no informan al juez a decirle que ese audio, ese video fue obtenido a través de la inteligencia artificial. Y esto lo debemos practicar incluso por las universidades. Entonces vamos a traer a unos especialistas especiales en ética y en ciberseguridad. Y la prueba por informes que nos servirán con conceptos obtenidos a través de la inteligencia artificial, sí nos sirven, pero le puede servir al juez, como sucede con cualquier otro tipo de conceptos, como por ejemplo cuando consulta revistas especializadas o algo así, que no le van a dar todo el fundamento de su decisión, pero que sí le puede servir para aclarar ciertos conceptos, pero por ética y por transparencia debe hacer la cita correspondiente y decir en la providencia si utilizó o no y cuál fue la inteligencia artificial utilizada en su providencia. Aquí entonces, ¿cómo vamos a resolver y cuál es la interpretación cuando nos enfrentamos frente a este tipo de pruebas que nos llegan al proceso y que ya lo vemos porque hace parte de las relaciones humanas y comerciales? Pues tenemos el principio que ya nos lo dijo la Corte Constitucional en la primera sentencia que se profiere sobre este tema, la sentencia T323 de 2024, donde nos dice que el principal principio es el respeto a los derechos fundamentales, y ese respeto inicia porque las imágenes son privadas, porque yo no puedo tomar una foto y subirla a internet sin el permiso de la persona que aparece en la imagen allí. Y es algo que tenemos que aprender culturalmente. No puedo entrar a internet datos específicos de personas, y si son sus datos los que están ingresando en internet, usted de pronto está perdiendo la posibilidad de recibir más adelante, como sucede en Estados Unidos, dinero por los datos propios que le permiten tener ese acceso en internet. El principio de no discriminación, el principio de calidad y seguridad, el principio de transparencia, imparcialidad y equidad, y el principio bajo control del usuario. El más importante acá, y ese es el mensaje que quiero traer, siempre ser transparentes. Cuando yo utilizo la inteligencia artificial, debo anunciarlo en forma oral o escrita en cualquier parte, ya sea yo alumno, empleado, funcionario judicial, funcionario público, en cualquiera debo anunciar que lo que estoy haciendo o el resultado, incluso el perito, si el perito utiliza inteligencia artificial, tiene que decir que el resultado de su investigación lo obtuvo a través de la inteligencia artificial, porque eso es lo que permitirá que la contradicción, y aquí ya hablaron bastante sobre eso, pueda referirse a si hubo sesgo dentro de la información, manejo de datos desafortunado o otro tipo de irregularidad en el acceso o en el manejo de la inteligencia artificial. En conclusión, como ya dije, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy bien usada para manejo y ayuda en la profesión, pero que está sujeta a esas circunstancias específicas y a esos peligros
que ya lo dije. La calidad de los datos afecta el resultado de la inteligencia artificial. Si esos datos son inexactos, incorrectos, por supuesto el resultado de la inteligencia artificial también lo será. Y aquí es muy importante que el manejo de datos, y en esto sí tengo que recalcar, sobre todo en el Poder Judicial, es la anonimización de los datos. Estamos siendo muy ligeros en entregar los datos de los usuarios de la Administración de Justicia a través de las sentencias, autos, etcétera. Yo he visto autos, sentencias con cédulas, nombres de niños, lugar de ubicación de los menores de edad. Ese es un error que estamos cometiendo porque todo lo que entra a la Internet puede llegar a la inteligencia. Entonces creo que en el protocolo que se hace por el Consejo Superior de la Judicatura tenemos que racionalizar el uso de datos y la forma en que nosotros proyectamos las sentencias y decisiones judiciales con anonimización de los mismos, salvo la justicia penal en el caso de que deba ser identificados los que cometen hechos punibles. No me ingreso mucho allí, pero en el resto del derecho y procesalistas sí creo que debemos hacernos autorresponsables de este problema. Los algoritmos entonces deben ser transparentes como para indicar la responsabilidad de los interesados, porque la responsabilidad, que como ya les dije, aquí lo que tenemos que tener claro es quién es responsable, quién es el autor. Pues el que maneja los datos, la plataforma que maneja la información, quienes suministran o hacen un manejo equivocado de esos datos, o los resultados, como ya vimos a través de las DeepFake, sea para desinformar, dañar la imagen de una persona, etc. Pero el responsable es quien maneja los datos, no es la máquina en sí. La otra conclusión es que para que el contenido expresado pueda ser valorado y ofrezca certeza, se requerirá, cuando tengamos dudas o cuando sepamos o nos dijeron, o el juez o cualquiera sepa que es el producto de la inteligencia artificial, es importante verificar el contenido, y esto se hace a través de una certificación de ese contenido que debe tener entonces una fase, y ya existen especialistas que pueden certificar sobre la validez o no, o si, como vimos ahorita, se trata de un deepfake. Para que pueda ser un medio de prueba directo dentro del proceso, pues lógicamente que requeriremos regulación legal. Yo pienso que en todos los casos es mejor hacerlo la introducción a través de la prueba pericial. Me parece que es la prueba más importante, salvo, como digo, la documental cuando yo aduzco. Pero ¿qué sucede cuando yo aduzco un documento y el documento, por el principio de la fe, usted sabe que nuestro derecho procesal dice que los documentos se presumen auténticos, se someten a contradicción y es el demandado el que debe tacharlos de falso y aducir las pruebas? Pero si es muy evidente, yo creo que el juez sí puede pedir una prueba pericial de oficio sin duda de esa imagen, por lo que acabamos de ver de los deepfake. El juez, recuerden siempre que el juez necesita certeza, saber quién es el autor del documento o de la prueba que te están aduciendo, y por supuesto quién es el responsable. Eso es lo más importante para la jurisdicción. El juicio humano, por tanto, no será desplazado por la inteligencia artificial, porque sigue siendo crucial para interpretar la evidencia, garantizar la imparcialidad, descubrir los sesgos, detectar la vulneración de derechos fundamentales y tomar las decisiones que se requieren dentro de un proceso judicial. Los invito a todos para que tengamos sobre todo el principio de transparencia y ética en estas materias, y siempre ser muy transparentes, sobre todo en materia de trabajos presentados por los alumnos, alegatos o documentos presentados por los abogados al juez, y el juez dando ejemplo de colocar allí siempre cuál fue la inteligencia artificial o si hizo uso de esta herramienta, y las características especiales que se harán, como se hace en cualquier cita que se hace de un documento.